Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la FM 89.1, estamos en el aire y esto es Del Bosque Radio, dice una nueva hora. Mi nombre es Tiago López y en este momento solemos hablar de todo lo que tiene que ver con la participación política, la actualidad, la sociedad y demás. Para hablar de eso tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros en el estudio Leonel Dreich. Está bien pronunciado, ¿no? Está muy bien pronunciado. Muy bien. ¿Quién es? Defensor adjunto del pueblo de Quilmes, ¿sí? Arrancamos por ahí. ¿Cómo estás, primero? Muy bien, muy agradecido por la invitación, porque siempre tan amable vos, Tiago, como Daniel, así que muy contento de estar acá y bueno, poder dialogar con vos. Bueno, nos pone muy contento esta visita, fue muy esperada, pero arranquemos por el principio, ¿sí? ¿Qué es un defensor adjunto del pueblo? ¿Qué función cumple? ¿Qué tareas tiene? La Defensoría en general del pueblo de Quilmes se ocupa de intervenir en los casos en donde la ciudadanía, los vecinos quilmeños, se sienten afectados por prestadores de servicios públicos. Por ejemplo, Edesur, Metrogas, obras sociales. Todo eso, cuando el vecino va a esas entidades con alguna problemática puntual y no encuentra alguna solución, nosotros podemos intervenir para darle una mano y llegar a un punto de solución o de acuerdo con quien es ese prestador del servicio público. Es decir, por ejemplo, no tengo un fallo en la boleta de luz de Edesur, voy a Edesur, no me dan ninguna contestación, puedo acercarme a la Defensoría. Exactamente, y se recomienda, aprovecho el espacio para recomendar a los vecinos y a las vecinas quilmeñas que se acerquen a la Defensoría para ver el caso y hacer el acompañamiento, si corresponde o si no corresponde también, hacer el acompañamiento para que esa solución pueda llegar. Muchas veces puntualmente de Edesur, que es donde llegan la mayoría de los reclamos, tienen que ver con mala facturación o falla en la prestación de ese servicio. Con lo cual ahí recepcionamos, aplicamos la escucha principalmente para encontrar a dónde está la cuestión y a partir de ahí empezar a trabajar y llegar a buen puerto. Vamos a avanzar un poco en la Defensoría, pero antes quiero quizás hacer una suerte de recorrido histórico, ¿no? ¿Cómo llegaste hoy en día a ocupar este cargo, a ocupar este puesto que estás desarrollando? Bueno, pregunta muy amplia, pero yo principalmente soy un militante de la política que hace muchos años decidió dedicar su vida a esto y me encontré en un espacio político que es La Jaureche, conducido por Matías Festuca, quien me abrió las puertas y me enseñó el camino de la militancia, y a partir de ahí empecé a trabajar, empecé a militar durante todos estos años, y gracias al acompañamiento de mis compañeros, de mis compañeras, del laburo propio también, surgió esta gran responsabilidad de llegar a la Defensoría del Pueblo y trabajar para los vecinos y las vecinas de Quilmes. Mencionaste recién el tema de las quejas o los reclamos sobre principalmente lo que tiene que ver con Edesur y el suministro eléctrico. ¿Por dónde viene la mayoría de los casos? Ya esto me lo adelantaste, pero sí, el resto de los reclamos de los vecinos, ¿en dónde están? Hay un primer puesto que es Edesur, que se lleva casi el 50% de los reclamos, con lo cual es la principal problemática que se evidencia en los reclamos que llegan a la Defensoría. Puntualmente en Quilmes estamos hablando. Estamos hablando puntualmente reclamos de los vecinos y las vecinas de Quilmes. En segunda instancia, cuestiones que tienen que ver con prepagas, cuestiones de salud, son las dos temáticas más resonantes que llegan a la Defensoría. ¿Qué herramientas? Porque yo hablo con Leonel, le llevo mi reclamo, pero ¿qué herramientas tienen desde la Defensoría para actuar, ¿no? Sobre Edesur, sobre una prepaga, sobre entes privados? ¿Qué herramientas tienen desde el Estado? La principal herramienta, y creo yo la más destacable, que quiero hacer una gran mención, es el equipo humano. O sea, son los trabajadores y son las trabajadoras de la Defensoría que están hace mucho tiempo, que tienen mucho conocimiento del funcionamiento de todas estas herramientas, sean de Edesur, sean las herramientas que hacen llegar la solución en cuestiones de salud, cualquier otra cuestión. Entonces, la principal herramienta son los trabajadores y son las trabajadoras que hacen un laburo fenomenal. Y después la institucionalidad en sí de la Defensoría es quien tiene la responsabilidad y la autoridad para, en tal caso, cuando llega un reclamo, por ejemplo, de Edesur o por ejemplo de una obra social, de actuar como defensores del vecino y de la vecina y entablar el diálogo con esa prestadora de servicio, plantearle el problema que trae el vecino y la vecina, y ahí
presionar para que esa solución se encuentre. Digo, muchas veces sucede que, dicho en criollo, estas empresas se hacen los distraídos con cuestiones puntuales y al intervenir nosotros se llega a un buen puerto. Digo, en cuestiones más puntuales, digo, hablando de Edesur, que es quien más reclamos hace llegar por su deficiencia en el servicio, ¿no? Porque ellos traen el reclamo, si hay, esta media ciudad sin luz, claro, es mucho más difícil que desde la Defensoría se resuelve esa cuestión, pero sí cuando son sectores un poco más reducidos o vecinos puntuales que en el barrio no han tenido luz, ha vuelto la luz y ellos no han recibido de nuevo el servicio, ahí empezamos a intervenir para que lleven a una solución. No sé si tenés quizás los datos o cómo funcionaba antes de que vos llegues. ¿Cuándo llegaste a la Defensoría? En el año 2022, en septiembre, ahí llegamos con la defensora titular, que es Vanina Cámpora, que es quien lleva adelante la oficina, con quien trabajamos codo a codo todos los días. A partir de ese momento, bueno, estaba sin autoridades la Defensoría del Pueblo. Anteriormente estaba Céfala. Exactamente. A partir de asumir, nos pusimos primero nosotros a disposición del equipo de trabajo, porque son ellos quienes tienen el real conocimiento del funcionamiento de todas estas cuestiones, nos nutrimos de ellos y nos pusimos a disposición para empezar a trabajar y ver de qué manera se podía aceitar ese trabajo y poder llevarle soluciones más rápidas a los vecinos y a las vecinas. Entiendo que un poco los números los deben llevar, no sé si tenemos la disponibilidad de hablarlo, pero me gustaría saber, por ejemplo, en comparación, ¿no? Desde que asumieron en cuanto a reclamos y quejas y soluciones, ¿no? ¿Cómo está en la balanza? Por lo general, todo reclamo que llega a la Defensoría, se abre un expediente que se denomina actuación, que es en donde la persona hace el descargo y a donde se ve todo el recorrido que hace la Defensoría hasta llegar al puerto deseado. La mayoría de esas actuaciones, estamos hablando de casi un 90%, se concluyen. Es decir, que el vecino acepta que el tema está resuelto. La resolución del vecino termina diciendo, ok, está bien. Ok, esto está resuelto y se llega a un acuerdo con el vecino y con a quien se le hace el reclamo. Naturalmente, a partir de que llegáramos nosotros, aumentó la cantidad de reclamos por una cuestión de movimiento también, que el movimiento atrae el movimiento, así que empezaron a surgir más. Nosotros quienes llegamos también tenemos influencia en el territorio por nuestra propia trayectoria militante, entonces uno pone eso a disposición de los vecinos, de las vecinas que conoce y además de todos aquellos que no los conoce, por distintas vías. Entonces a partir de ahí naturalmente los vecinos empiezan a ver que tienen un lugar en donde pueden hacer llegar su reclamo, en donde pueden encontrar una solución y naturalmente empiezan a llegar. Sí es verdad que durante un año tenés distintos tipos de reclamos que se van acentuando, depende de la temporada. En el verano, por ejemplo, diciembre, los cortes de luz. Corte de luz, top. Ahora, lamentablemente, a partir de diciembre pasado y durante los primeros meses de este año, se ve un aumento en los reclamos que tienen que ver con cuestiones de salud, principalmente de prepagas, cuestiones que tienen que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad y el ANDIS, prestaciones que el Estado Nacional debe garantizar y que hoy no se están garantizando, hizo que aumentaran ese tipo de reclamos que tienen que ver puntual, que es además lo que más nos preocupa, porque tiene que ver con medicamentos para personas que tal vez de ello depende su vida, o medicamentos que depende de su bienestar, que es igual de importante. Con lo cual, hoy por hoy, estamos viendo un aumento en esa temática. Sí, tenemos que hablar un poco de requisitos a la hora de, por ejemplo, no quiero que haya una lluvia de reclamos mañana, pero ¿qué es lo que se le pide al vecino? Si tiene un problema con Metrogas, para sacar ya de sur, que hablamos bastante, ¿tienen que llevar ya, de alguna manera, el reclamo hecho en Metrogas para que la Defensoría empiece a actuar? O si va un vecino y dice, estoy teniendo este problema, ya empiezan a intentar resolverlo. Si llega un vecino que dice, tengo este inconveniente, innegociablemente ya lo vamos a recepcionar porque es un vecino que tiene una problemática y está yendo a un lugar del Estado en donde nosotros tenemos la responsabilidad de darle una respuesta y de guiarlo. Eso en una decisión de oficina. Después sí es verdad que a la hora de hacer un reclamo, por ejemplo, como mencionaste, Metrogas, sí es conveniente por ejemplo, número de reclamo, porque es el insumo que nosotros tenemos a la hora de
defender al vecino ante esa prestadora de servicio, porque ahí contamos con el relato del propio vecino, pero además con un reclamo no satisfecho. Porque Bien. distinto es si llega solo el reclamo, ahí podría esta prestadora de servicio decir, bueno, que venga acá y vemos de solucionarlo. Ahora, si tiene un número de reclamo, ahí ya tenés otra instancia en donde el vecino fue a la prestadora, no obtuvo una solución a su problemática, tiene el número de reclamo y ese es nuestro insumo para empezar a trabajar. Última... Sí. Perdón, y DNI, obviamente, claro, digo, para poder hacerlo formal. Última, y me gustaría avanzar un poco más en análisis de la actualidad y de la política, en cuanto a lo que es el Estado, la Defensoría, por ejemplo. Un vecino que hay un bache que no se puede arreglar, que no lo arreglan hace tiempo, una luminaria y demás, ¿también funciona la Defensoría ahí? Exactamente, también funciona la Defensoría. Insisto, recepcionamos todo tipo de reclamo de prestadores de servicios públicos, sean del privado o sean del mismo público. Con lo cual siempre la recomendación es que el vecino se acerque a la oficina, que va a encontrar un equipo humano que está a disposición para encontrar la solución. Puede ser que no sea la oficina en donde se canalice ese reclamo, pero ahí se va a encontrar con nosotros, que lo vamos a acompañar y a guiar para que pueda llegar a buen puerto su cuestión. Clarito, muy informativo, la verdad que siempre y es pongo bueno. a disposición, digo, también junto con Vanina Cámpora, que es quien lleva adelante la oficina, todo el equipo, ponemos a disposición la Defensoría para que todo aquel vecino o aquella vecina que necesite asesoría o quiera hacer un reclamo, están las oficinas abiertas, las puertas abiertas. Que está en la Municipalidad de Quilmes. Funciona en la Municipalidad de Quilmes, Alverde al 500, después vamos a dejar acá los números de Perfecto. contacto, tiene sus redes sociales, tiene su mail, en donde también pueden hacer consultas o reclamos por esas vías. Leonel, quiero salir ya un poco de la Defensoría, analicemos un poco juntos quizás el panorama político, cómo se está viviendo, cómo estás viendo vos desde tu perspectiva, tu análisis y demás, la actualidad argentina. La verdad que lo que se ve es un escenario extremadamente complejo y complicado para el sector de los trabajadores y de las trabajadoras. Todos los sectores en general están viendo en números afectados su vida diaria. Entonces es un escenario bastante complejo, digo, hay aumentos de la canasta básica de alimentos, hay aumentos de los servicios, hay aumento de las prepagas, hay aumento de la cuota de la escuela, hay aumento en la nafta, hay aumento por todos lados. Hay una inflación que es galopante, entonces todo ese combo, todo ese escenario hace que el bolsillo del trabajador y la trabajadora esté totalmente vulnerado. Entonces, ante esa situación, naturalmente lo que se ve es un escenario de muchísima preocupación, porque la gente no le está alcanzando para tener un bienestar. Digo, aquel que trabaja o aquella que trabaja, que tiene un sueldo, ve que no le alcanza absolutamente para nada. Entonces, eso hace que naturalmente sea un escenario bastante complejo. Bueno, esto que decís, ¿no? Aumenta todo, pero el tema de los salarios está como un poco trunco, ¿no? Exactamente, no se ve reflejado el aumento de todos estos servicios y todo lo que hace a un bienestar de una persona, más aumento de inflación. Todo ese combo no se ve cubierto por un aumento salarial que pueda dar respuesta a todos estos aumentos. Digo, es un escenario complejo. Es un escenario complejo en donde uno entiende que el gobierno nacional debería arbitrar todas las medidas que tiene en su caja de herramientas como Estado Nacional para mejorarle, para simplificar la vida de los vecinos, de las vecinas, de los trabajadores, de la trabajadora o de cualquier sector de la sociedad. Por el contrario, todo hace parecer que no va hacia ese lugar, con lo cual se ve un escenario complejo. Uno, como alguien que es parte de la sociedad, querría que este escenario no sea así, querría que todo vaya mejor, pero ni los números, ni los gestos, ni lo simbólico, absolutamente nada de eso hace ver que vaya para un buen puerto. Bueno, hay un tema que sigue siendo actual, que es la ley ómnibus, ¿no? Que ya fue rechazada en la Cámara Alta, los senadores dijeron que no, rechazaron esta mega ley, lo que fue la ley ómnibus y demás. Y mucho por parte del oficialismo hablaban de que esto venía a simplificar, ¿no? Que esto va a ser lo que va a simplificar la vida de los argentinos. ¿Lo viviste de esa manera o por el contrario entendés que no es por ahí?
La metodología, evidentemente, no es por ahí porque, uno puede tener una idea brillante, pero uno no puede obviar los pasos a seguir para ir concretando, porque si no, dejaríamos de ser lo que constituimos como país, que es una república. Si crees que tal ley, tal decreto, tal cuestión viene a simplificar y a solucionar la vida de la gente, tiene que ir por las vías que están dispuestas para eso. Para eso están los legisladores, que son los que tienen que legislar las leyes, básicamente. Acá hay una cuestión básica de educación cívica de la escuela secundaria. Hay 3 poderes: el poder del Ejecutivo, el poder del Legislativo y el poder del Judicial. Uno no puede estar por encima del otro, es decir que el Poder Ejecutivo, desde mi modo de ver y desde lo que dice la Constitución Nacional, no puede arbitrar y querer pasar incontables leyes sin que pase por la legislación. Y todo esto solamente refiriéndome a lo que tiene que ver con el DNU, que son un montón de puntos y de ítems. Y lo que tiene que ver con la ley Ómnibus, el sistema legislativo ha hablado, y eso es la democracia. Creo que ganar las elecciones no te hace poseedor de la verdad en absoluto. Y además de eso, tenés un contrapeso, que es el poder legislativo, que también han sido votados por los ciudadanos y por las ciudadanas. Eso no se puede obviar y no se puede tirar por la borda. Hablábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Lo que es el día a día, lo que se toca también, y en cuanto al debate político, ¿no? Lo que pasa en la política, en este caso legisladores y demás, también, ¿no? Desde tu opinión, ¿qué estás viendo en las discusiones políticas, ¿no? ¿Crees que quizás la victoria, la llegada de Javier Milei a la presidencia ha cambiado la visión de lo que se espera de un legislador, lo que se espera de un diputado, de un presidente y demás? ¿Cómo ves todo esto? ¿Se empieza a modificar lo que se espera del otro? No sé si lo plantearía en esos términos de lo que se espera del otro, pero sí se ha expuesto discusiones que tal vez antes no estaban tan presentes en la vida cotidiana de la gente y que hoy están, como puede ser de qué manera hacen su labor los legisladores, por dar un ejemplo. Bien. Pero también creo que eso, imponer esa cuestión en el debate público, podría ser una herramienta para tapar otras cuestiones que creo que son más importantes. En mi modo de ver las cosas, para mí es mucho más importante que una familia pueda llegar a fin de mes, que pueda comer, básicamente, que pueda pagar sus servicios sin tener que sacar un crédito, que no tenga que estar rompiéndose la cabeza por ver cómo hacer para pagar una cuota de colegio. Creo que esos son los debates en donde la política tiene que estar enfocada y tiene que estar trabajando para desanudar todas esas cuestiones. No tal vez otras cuestiones que creo, o todo hace parecer, Tiago, que lo van llevando por discusiones que son un poco o mucho más banales que las discusiones que son más centrales. Hoy quizás ves que se está dando la batalla cultural, ¿no? La discusión está pasando prácticamente todo por ahí, ¿no? Si unos ven bien un plan social, una ayuda, lo que sea, antes que los que no lo ven, no está pasando por lo que venís a plantear. Claro, sí, esa cuestión de lo que es la batalla cultural, que hoy se habla de un escenario en donde tal vez las sociedades en general se están corriendo más para un sector. Yo lo que veo que la batalla cultural, decido ser insistente en esta temática porque me parece que es la fundamental. La batalla cultural está en el salario mínimo vital y móvil. Ahí es donde está la batalla cultural, me parece, en hacer que un trabajador o una trabajadora, con su esfuerzo, pueda lograr cubrir sus necesidades básicas, que no se esté rompiendo la cabeza. Creo que ahí es donde está la batalla cultural real. Y la metodología, desde, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, los distintos poderes, para llegar a ese lugar, a mí me parece que los números hablan. Y si uno analiza, tal vez, o hace un muestreo, la historia argentina, insisto, sin entrar en detalle, para que cada uno tenga la tarea honesta de revisar eso, los números hablan. Y cuando uno mira los números en términos de la historia argentina, uno puede llegar a descifrar o uno puede llegar a develar cuáles son los mejores momentos para lo que tiene que ver con la sociedad en general. Y eso es la certeza, eso es lo concreto.
todo lo demás me parece que es un poquito más banal. Leonel, bueno, como siempre, podemos estar horas hablando, sé que es la primera nota de muchas, pero bueno, como siempre, para cerrar, dejo el micrófono abierto, si querés agregar algo, y también para dejarle un mensaje, ¿no? A los oyentes, quilmeños y demás, micrófono abierto. Muchas gracias. Primero quiero agradecerte a vos, Thiago, quiero agradecer a Daniel porque han sido muy amables, digo, no es la primera vez que vengo a dar la palabra, otras veces he venido a acompañar y la verdad que me he sentido muy cómodo, siempre me he sentido muy cómodo, son grandes personas, así que en primera instancia les quiero agradecer. Después, por otra parte, sí ponerme a disposición, como lo venimos haciendo desde el momento que asumimos, junto con Manina, también la defensora titular y toda la oficina, quiero que los vecinos y las vecinas quilmeñas sepan que existe un grupo humano que está dispuesto a recibirlos, a escuchar y a trabajar para que su cuestión a resolver pueda llegar a buen puerto. Para eso trabajamos incansablemente todos los días. Insisto, tienen un equipo humano para dar respuesta a cualquier reclamo que tengan. Leonel, muchas gracias por la visita y bueno, por la entrevista, ahora sí. Muchas gracias. Ahí pasaba con nosotros quien es el defensor adjunto del pueblo de Quilmes, estamos hablando de Leonel Dreiche. Finalizamos así una nueva Hora P. Muchas gracias, chao.